Detrás de todos los gobiernos existen asesores que, a pesar de no tener visibilidad, ejercen importante influencia en las decisiones de los mandatarios. Ernesto Tone, por ejemplo, trabajó junto al presidente Ricardo Lagos y ahora es mencionado como integrante del círculo pensante de la candidata Michelle Bachelet. Estamos con él en el estudio para abordar la repostulación de la moneda de la exmandataria. Muchas gracias, señor Tone, por estar acá. Gracias a ti. Bueno, lo primero, se publicó en un medio, particularmente en La Segunda, cuál sería el círculo pensante o una especie de asesores senior de la expresidenta Michelle Bachelet, y se le nombra a usted como uno de quienes estaría a cargo de generar el programa, las ideas principales que deberían tener su candidatura. ¿Es cierto eso? No, es fantasioso. Eso es fantasioso. Lo que quiero decir, yo esto lo supe al igual que todos los lectores, digamos, de ese medio, pero es una cuestión completamente fantasiosa de que exista un equipo pensante y de que esté a cargo de un programa, etcétera. Pero ¿de dónde puede venir esto, cree usted? A ver, porque no sé. No tengo una respuesta. Porque hay nombres específicos, nombres sí, puntuales. Claro, pero no tengo una respuesta, no sé, yo creo que... ¿Usted es cercano a la expresidenta? Por supuesto que soy cercano a la expresidenta, la conocí siendo ella ministro y yo siendo asesor estratégico del presidente Lagos, y tenemos una muy buena relación que naturalmente pasa también por las ideas y por la discusión del país, pero de allí a ser parte de un círculo pensante es lo que dice, que está preparando un programa, eso es puramente fantasioso. Ha habido mucho silencio tal vez de parte de esta candidatura respecto de qué es lo que se está pensando, qué es lo que se viene para adelante, incluso respecto de la decisión de postularse o no a la presidencia de la República. Entonces, quizás es válido pensar, si se ha generado una opción presidencial, debe haber un trabajo atrás, deben haber algunos asesores, debe haber un equipo ya, digamos, encaminado a lo que va a ser la campaña. En el caso de Michelle Bachelet, conociendo usted que usted tiene experiencia en candidatos a la presidencia, principalmente con el presidente Lagos, ¿es factible que ahora recién se empiecen a generar los equipos o esto debió estar activado antes? No, yo creo que los equipos se van a generar ahora. Ahora, Michelle Bachelet, esto es lo que a mí me llama la atención, porque siempre yo he oído esta discusión de dónde van a salir las ideas de Michelle Bachelet. Bueno, las ideas de Michelle Bachelet salen de Michelle Bachelet. Los partidos políticos. Michelle Bachelet es una persona que está pensando, es una persona que tiene una experiencia de ser jefa de Estado, es una persona que ha estado en una responsabilidad enorme en Naciones Unidas, que ha recorrido el mundo, que acaba de hacer un discurso cuando llegó a Chile, tal como lo había señalado, acaba de hacer un discurso con un conjunto de ideas fuerzas que de alguna manera ya había ido señalando, pero en general. Y tiene ideas fuerzas muy concretas. ¿Cuáles son las principales? Las principales ideas fuerzas que ella ha planteado es que entramos a un nuevo ciclo político. Ella señala que en los años anteriores de gobierno, si usted se fija en el discurso, ese discurso tiene varios elementos que son importantes. El primer elemento que es importante es que es un discurso que no pelea con nadie. Si usted se fija, en ese discurso no hay ningún ataque a nadie. Hay un análisis de gran estatura que se echaba de menos en Chile. Un análisis de gran estatura en el cual ella toma toda la experiencia del periodo democrático, señala que ha habido un proceso de reformas importante, que ese proceso de reformas importante, sin embargo, tiene límites, alcanzó determinados niveles, hay cosas que no se hicieron y hay cosas que hubo errores. Perfecto. O sea, una mirada de continuidad, pero también de crítica. Pero bien genérico en ese sentido, de lo que no se ha hecho. No es genérico. No, pero le pregunto respecto de las temáticas o de los puntos pero imagínese que en el centro plantea el tema de la igualdad. El tema de la igualdad como centro de la preocupación de país no había estado en el centro. Acuérdense que en la campaña del presidente Lagos, sí, crecer con igualdad era me recuerdo un eslogan. Siempre ha estado como aspiración, siempre ha estado como aspiración, pero el presidente Lagos tuvo que enfrentar la generación de república. Déjeme recordarle 3 cosas solamente. No había ley de divorcio, había pena de muerte, no había había ley de censura periodística,
había ley de censura cinematográfica. Los comandantes en jefe del Estado no los podía sacar el presidente de la República cuando perdían la confianza de él. Es decir, estábamos en otra etapa, en otra época. Y ahí el centro era la pobreza, era la lucha contra la pobreza. Y en la lucha contra la pobreza se avanzó enormemente, del 40% a bajar hasta cifras del 10%, a cifras del 11%. Sí, cada gobierno ha tenido sus logros. El gobierno de la presidenta Michelle Bachelet también en el plano de la seguridad social lo tuvo. Pero el gobierno del presidente Sebastián Piñera también exhibe algunos logros en materia económica, en materia de empleo, pero pareciera ser un aspecto recurrente en cada uno de estos periodos presidenciales el tema de la igualdad, porque vemos un país que está creciendo, un país que anota buenas cifras, pero ¿por qué en definitiva no se logra avanzar en términos concretos respecto a eso? A ver, en primer lugar, porque el tema de la distribución del ingreso, de eso estamos hablando, es un tema muy antiguo. Es un tema que ha acompañado todo el desarrollo de Chile. Todo el desarrollo de Chile ha estado basado sobre la base de una gran desigualdad. Siempre el nivel de desigualdad en la distribución del ingreso ha sido muy grande. Es muy difícil irlo bajando. Se ha bajado, respecto al periodo de la dictadura, se ha bajado casi 8 puntos. El Gini de 58, de 0,58 a 0,50. Ha habido una baja, pero esa baja todavía es a niveles muy altos. Piense usted que los países de la OECD tienen un Gini del 0,30. Para explicarle a los telespectadores, el Gini es una medida donde el 0 es la igualdad absoluta y el 1 es la desigualdad absoluta. Estamos bastante mal todavía. Estamos bastante mal. Entonces hemos avanzado, pero estamos bastante mal. ¿A qué se debe eso? Hay un problema salarial fuerte, hay un problema en el modelo de crecimiento fuerte, hay un problema fuerte en el sistema educativo que reproduce la desigualdad más que la igualdad, hay un problema muy fuerte en el sistema impositivo. En Chile los impuestos graduales no siguen el camino que deberían seguir en aquellos países. Fíjese usted que en Europa, antes de los impuestos, esta misma medición es mucho mayor, baja 10 puntos después de los impuestos. Baja 10 puntos. ¿Sabe cuánto baja en Chile? 1. O sea, en un futuro gobierno, no ha dicho usted que no es asesor, pero desde su perspectiva y desde su experiencia, que hasta experiencia tiene en la moneda, ¿usted cree que sería interesante generar algún tipo de reforma tributaria, algún tipo de medida por ese lado como para generar una mejor distribución del ingreso en Chile? Yo pienso que en Chile hay espacio para una mejor tributación. Cuando digo mejor tributación, digo un crecimiento de los impuestos hacia los sectores más ricos para que haya una mayor distribución y una limitación de los impuestos de tipo indirecto, de tal manera que afectan al conjunto de la población y particularmente a los sectores medios. Es decir, es posible construir una tributación más progresiva. Para eso se va a necesitar apoyo en el Congreso, ¿verdad? Así es. ¿Qué va a pasar con el vínculo entre la concertación y los partidos políticos y la presidenta? Hasta el minuto se ha visto expresidenta, se ha visto una candidata un tanto lejana de los partidos políticos, no lo vimos por lo menos durante estos primeros días que ha estado acá. ¿Eso va a cambiar dentro de los próximos días? No creo. Tomando en cuenta de que necesitan los partidos políticos en definitiva para su opción. Por supuesto, mire, toda democracia necesita de los partidos políticos. Yo no me imagino una democracia sin los partidos políticos. Ahora, los partidos políticos del siglo XXI tienen que reformarse, porque se ha producido un alejamiento de la ciudadanía de los partidos políticos. Eso lo vemos claramente en las encuestas, no solo en Chile, sino en todo el mundo. Por lo tanto, los partidos políticos tienen un rol que jugar. Y si Michelle Bachelet es elegida presidente, naturalmente va a tener que gobernar con los partidos políticos. Pero no solo con los partidos políticos, porque en la era de la información en que vivimos se dan también otras formas de presencia, de participación de la opinión pública, ya sea de manera directa, ya sea a través de movimientos sociales, a través de otras formas. Ello no significa recortar el papel de los partidos políticos, sino hacer una democracia más inclusiva, una democracia que funcione más de acuerdo a los tiempos que vivimos.
Ahora, usted mencionaba como uno de los elementos de la desigualdad el modelo educativo que existe en Chile. ¿Qué tanto se podría avanzar en eso durante los próximos años? Bueno, pero en términos reales, las demandas de los estudiantes son claras: educación de calidad, educación gratuita. Sí. ¿Qué tan viable es poder desarrollar un plan así dentro de los próximos 4 años? Yo no lo sé, porque no estoy a cargo de ningún programa, pero lo que le quiero señalar es lo que yo pienso respecto a eso. Yo pienso que eso va a depender también de la fuerza que se tenga en el Congreso por parte de las fuerzas progresistas, por parte de quienes compongan la centroizquierda. Pero yo creo que es necesario avanzar, no necesariamente con todo lo que proponen los estudiantes, pero sí con una buena parte de aquello que proponen. Porque en el tema de calidad efectivamente tenemos un problema. En el tema del lucro en las universidades privadas, efectivamente tenemos universidades que son universidades de negocio y no universidades de excelencia. Y naturalmente ahí tienen que haber cambios. También tienen que haber cambios en la calidad de las públicas y de las tradicionales. Entonces, lo que yo quiero señalarle es que respecto a eso hay que avanzar, y avanzar también en que todo aquel estudiante, sea cual sea la situación de sus padres, tengan acceso a la educación, incluida la educación superior. ¿Significa ello la gratuidad? En mi opinión significa algo progresivo de acuerdo a las fuerzas del país. Y en ese sentido, claro, yo entiendo que para los primeros quintiles, para los primeros deciles de la población, es necesario que eso sea gratuito. Creo que los últimos deciles lo pueden pagar ellos mismos. La expresidenta dijo que durante su periodo hubo cosas que no se hicieron tan bien. ¿Cuáles son esas cosas que no se hicieron tan bien y que no se deberían repetir o por lo menos naturalmente, a ver, el gobierno de Michelle Bachelet, recordémoslo, porque aquí se hacen muchas comparaciones y se hacen comparaciones de cifras, sin situar que en este momento estamos en un momento donde toda América Latina está creciendo. Perú está creciendo, Bolivia está creciendo, todos los países de América Latina están creciendo a niveles bastante similares, muchos de ellos al de Chile. Y también la caída del desempleo tiene el mismo nivel similar en muchos países de América Latina. Hay una coyuntura internacional que permite eso para América del Sur. Quería señalar esto para señalar que cuando hagamos comparaciones tenemos que comparar que el gobierno de Michelle Bachelet recibió en pleno rostro la crisis global más grande después de 1929. Sí. ¿Cuál es el gran mérito de ese gobierno? No, pero yo le pregunto por el gran mérito. En materia económica, sobre todo, en los últimos años fue reconocido el buen manejo que tuvo el gobierno. Pero le pregunto, ella misma en su planteamiento, cuando realizó su discurso y esbozó alguna idea, reconoció también que hubo cosas que no se hicieron tan bien. Por supuesto. Le pregunto respecto a eso. ¿Qué es lo que habría que mejorar de lo que ya se hizo? Imagínese usted, en el tema de la educación queda todavía mucho por hacer. Porque el tema principal no está en la educación superior. No vamos a mejorar la educación superior si no somos capaces de fortalecer la educación pública, primaria, secundaria y preescolar. Se hizo mucho durante el gobierno de la Bachelet, pero no se hizo todo lo que es necesario hacer. Eso es para poner un ejemplo. En términos de la salud, tenemos problemas con la infraestructura de salud para seguir avanzando. Y en ese sentido van a tener que haber nuevos avances. Tal vez se ven mucho, sobre todo cuando los distintos equipos políticos muestran sus logros, se llevan mucho al papel, se llevan mucho al PowerPoint, a las cifras, pero cuando se visitan los consultorios, cuando se analizan las cifras, por ejemplo, del empleo y vemos qué tipo de empleo en definitiva se está hablando, la situación es percibida distinta por parte de la ciudadanía. ¿No cree usted que no solo por parte de los gobiernos de la concertación, sino que también de este gobierno hay una especie de culto a las cifras, una especie de dictadura del PowerPoint, del Excel, y no se percibe tanto lo que sucede realmente en la base, digamos, en el consultorio, en los empleos, etcétera? Mire, lo que yo quiero señalar es que naturalmente las cifras existen, aunque este gobierno ha hecho mucho por desprestigiar las cifras. Recordemos el caso de la CACEN. Con eso no se juega y eso le ha hecho un daño al país institucional muy fuerte. Las cifras valen, pero vale también la presencia en el terreno. Y en eso yo creo que Michelle Bachelet tiene una particular capacidad para estar en terreno y para recoger. Por algo sus niveles de credibilidad y de confianza son tan altos.
Y por algo los niveles de confianza y de credibilidad que tiene el actual gobierno son tan bajos. Por último, señor O'Donnell, si lo llamara la presidenta Michelle Bachelet, expresidenta digo, para ser parte de su equipo en esta campaña, ¿usted yo creo que no es mi rol. Yo creo que no es mi rol. Mi rol es estar. ¿Pero le interesaría participar? Mi rol es estar donde estoy, haciendo las cosas que estoy, en la academia, en el trabajo de las ideas, y yo creo que es muy bueno. Yo no hago un culto a los jóvenes, no padezco de una enfermedad de febofilia, donde creo que todo lo que hacen los jóvenes es necesariamente bueno. Pero quisiera decir que los recambios generacionales son parte también de las novedades. Yo espero ver, si hay un gobierno de Michelle Bachelet, muchos rostros nuevos, no necesariamente jóvenes, pero muchos rostros nuevos que puedan jugar un papel. Naturalmente la experiencia estará allí para apoyar. Bueno, muchas gracias por esta conversación. Gracias a ti. Dejamos hasta aquí esta conversación con Ernesto Tone, pero usted continúa en compañía de CNN Chile. Por supuesto, tenemos muchas más informaciones por revisar.